tenemos muchas cosas interesantes, sobre todo marcadas por la visita que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador a Estados Unidos, tanto su participación en la ONU, que dejó mucho de qué hablar, y después esta visita de nuevo a Estados Unidos, la tercera que realiza durante todo su mandato. Solo 3 ocasiones ha salido el mandatario mexicano al exterior y curiosamente todas han sido a Estados Unidos. Esta última, ya lo decíamos, a propósito de la cumbre trilateral que se dio entre México, Estados Unidos y Canadá. Ingrid Álvarez, dinos qué estuvo ahí moviéndose en redes sociales, sobre qué versaba la conversación. Sabemos cuál era el tema, pero específicamente, que me da mucho gusto saludarte. Igualmente, qué gusto estar acá de nuevo con ustedes. Efectivamente, el tema fue definitivamente la cumbre de líderes de América del Norte, que se llevó por lo menos el 31% de la conversación de la semana pasada, seguido de otros temas que también han sido relevantes, no solo la semana pasada, sino por ejemplo el caso de la reforma energética, que ya lleva varias semanas en la agenda. El seguimiento al plan de vacunación, por supuesto, el Buen Fin, que también fue un tema relevante, y el seguimiento a la ampliación de mandato de la Suprema Corte de Justicia, que bueno, se dio una negativa al respecto y que también fue noticia, sobre todo durante el fin de la semana anterior. Esos fueron los temas principales y precisamente estos temas fueron los que tuvieron impacto en la actitud hacia el gobierno en general. Muy bien, Ingrid, vemos que la aprobación ha mejorado muchísimo de como lo veíamos en semanas precedentes, rondaban los 80, 70 de desaprobación y ahora menos del 70%. ¿A qué se debe? Sí, esta semana sobre todo la afectación se dio por la cumbre, porque la verdad es que hay distintos líderes de opinión y alguna parte de la opinión pública que estuvo de acuerdo con los discursos que dio el presidente en la cumbre. También justo una de las críticas positivas que se le hacían es que se había dirigido de manera muy propositiva y que nunca lo habían visto hablar de esa manera, ¿no? La manera en la que se conducía. Y eso la verdad es que le significó muchos positivos durante la semana. Y también pues están de acuerdo con algunas de las propuestas que se hicieron e incluso sorprendieron las distintas respuestas que dio en lo relacionado a China y cómo haríamos crecer todo lo que era Norteamérica. Entonces esto definitivamente le significó el 28% de positivos y que disminuyera la actitud negativa definitivamente. También hay otros que son positivos y es que van en función de su discurso relacionado con la reforma energética, sobre todo aquellos que están en contra del PRI y que bueno, no sé, este comentario de que si los priistas iban en contra de esta reforma energética se iban a afianzar como salinistas, y esto es algo que utiliza cierta parte de los usuarios en medios digitales y que también hizo que creciera el volumen positivo. Y también algunas de las aprobaciones que tuvo es que destacaron la trayectoria de los candidatos que propuso el presidente para ministro de la Suprema Corte. Esto también tuvo un efecto bastante positivo, aunque podemos ver que lo negativo continúa siendo lo más amplio de la conversación y definitivamente sigue el tema de la reforma eléctrica y los contratos. Y por el otro lado, aunque la cumbre le significó positivos, definitivamente también tuvo la parte pues opositora, de aquellos que creen que era incongruente ciertas cuestiones de su discurso y sobre todo la manera de comportarse. Incluso pudimos ver distintos memes de cómo en el país no utilizaba cubrebocas y cómo en la cumbre sí, y otras cuestiones que también fueron parte de las críticas que tuvo la semana pasada. Le ganó ese tema, Ingrid, al tema del Buen Fin, que pensábamos que también iba a tener amplia conversación, y ni aún así lo logró el Buen Fin, ¿verdad? No, la verdad es que el Buen Fin no tuvo tanto efecto como otros años. Sí pudimos ver que hubo una disminución en la conversación del Buen Fin frente a otros momentos en los que se ha dado, y definitivamente la cumbre pues se llevó la conversación, ¿no? Podemos ver cómo está este comparativo de que la cumbre tuvo el 31% y el Buen Fin el 18% de la conversación.
Digo, ya será cuestión de ir viendo los resultados de las distintas cadenas de retail y todo, de cómo les fue en el Buen Fin, pero por lo menos en la parte digital se lo llevó Nada. por completo la cumbre, sí. Habrá que ver, Ingrid, de qué se mueve para esta próxima semana. ¿Ya tenemos algo más o menos de lo que podríamos esperar el próximo lunes? Pues fíjate que los temas van a ser definitivamente todavía los relacionados a la Corte. Habrá que ir viendo cómo se resuelve el tema del ministro y definitivamente eso será en lo que se concentrará la agenda y también iremos viendo cómo va creciendo, cambiando la conversación respecto a reforma eléctrica. Habrá que esperar, Ingrid. Me dará mucho gusto saludarte de nuevo la próxima semana. Te mando un abrazo. Un abrazo grande, muchas gracias, excelente día. Gracias.